la cápsula pasada les hablé del desierto. Hoy me quiero enfocar en los desiertos que pasó el pueblo de Israel. Veamos el primer desierto, que es el desierto de Sur, que significa fortaleza, que es la lucha contra nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras memorias. Yo escudriñando la palabra encontré 7 estados de la mente. Vamos a verlos. El primer estado de la mente es la mente carnal, que se encuentra en Romanos 8:5 al 6. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente está puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Una mente carnal es aquella que piensa y se ocupa en los deseos de la naturaleza corrompida, siendo esta gobernada por sus apetitos y no por el Espíritu de Dios. Las personas que tienen esta mentalidad siempre tendrán prioridad en sus pensamientos y demandas a sus deseos de la carne antes que a la voluntad de Dios. El vivir en la carne es el resultado de una mente carnal. Y yo me preguntaba y escudriñaba, ¿qué es vivir en la carne? Vivir en la carne es inmoralidad, es impureza, es sensualidad, es idolatría, es hechicería, es enemistades, son pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras y orgías. Cuando en la Escritura nos dice ocuparse de la carne, eso nos está hablando de un hombre que tiene esa mentalidad, que emplea todo su tiempo y todos sus conocimientos mentales para designios y pensamientos y deseos de la carne. La mente corrompida se encuentra en Tito 1:5. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. La palabra corrompida es descompuesto, infectado, corrupto, contaminado, podrido y apestado. La mente corrompida es aquella que ha llegado al nivel máximo de una carnalidad mental. Este tipo de mente es comparada a la de un inconverso. Es cuando la mente ha llegado a un porcentaje superior de pensamientos carnales que del espíritu. La siguiente mente es la mente entenebrecida. Efesios 4:17 al 18. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La palabra entenebrecidos viene del griego que se dice sotizo, que significa privar de la luz o oscurecer. La mente entenebrecida es aquella que totalmente escasea del conocimiento de Dios, es producto de la falta de iluminación de la palabra de Dios. Las características de las personas que tienen esta mentalidad se entregaron a la inmoralidad total y se satisfacen en cometer toda clase de inmundicias. La palabra dice que estas personas perdieron toda sensibilidad. Eso quiere decir que ya no sienten dolor al pecar y por eso están duros de corazón. Luego seguimos con la mente vana. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El término vanidad viene del griego que significa mataiotes, que tiene el significado de falta de propósito, las características de ser inútil o estar vacío, sin la iluminación del Espíritu de Dios. Este estado te lleva a la necedad y a la obstinencia, trayendo como resultado el caos total. La mente cauterizada. Primer libro de Timoteo 4:2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. El término en griego es cauterizados con K, que indica una conciencia endurecida, que está marcada como hierro ardiente y que quedan destinados para tal acción, el cual no hay marcha atrás,
Según el apóstol Pablo lo dicho en Efesios 4:19, quienes están en este estado moral ya perdieron toda sensibilidad, hasta el punto que para este tipo de mente se aleja el Espíritu Santo, que ya no puede ni redarguirlos ni llevarlos por el camino de la verdad, ya que están conscientes del daño que tienen. Lo más fuerte de este estado es que eran personas que eran conocedores de la verdad. La mente reprobada. Romanos 1:28. Y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. La palabra reprobada en el griego es adokinos, que significa no soportando la prueba. Por tanto, rechazados. Esta primera se aplica a metales en Isaías 1:22, pero en el Nuevo Testamento se está aplicando a personas. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y fue reprobada, no pasó la prueba. Una de las características de una mente reprobada es aquella que está llena de maldad. Las principales fortalezas de esta mente es la avaricia, la perversidad y la depravación. Esta mente en particular tiene 17 formas en proceder, las cuales son llenos de envidia, homicidios, contiendas, aborrecedores de Dios, engañadores y maliciosos, criticadores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. La mente reprobada es aquella que después de haber sido probada por Dios fue descalificada por causa de haber llegado al estado de la mente cauterizada. Cuando Dios desaprueba la condición mental de un individuo, es por tal condición que no hay nada que hacer y no hay nada favorable para Dios. Esas son las consecuencias de rechazar la gracia de Dios. La mente espiritual. Romanos 8:5. Por los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero las que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. La mente espiritual es aquella que piensa, medita y utiliza todas sus capacidades mentales para las cosas de Dios y la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios tienen que ver con la palabra de Dios. Si nosotros leemos, estudiamos y oramos a diario, pensaremos en las cosas de Dios. Las características de una mente espiritual son vida y paz en Dios, entendimiento en el propósito de Dios y en su palabra, sabiduría de lo alto. De la misma manera que el que posee esta mente presenta un modo de vivir, que es como bondadoso, amoroso, paciente, con paz, con gozo. Ahora vamos a ver cómo renovamos nuestra mente. Romanos 12:2. Y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No adaptarnos a este mundo significa que no quedarnos con los pensamientos mundanos e imitar lo malo. Cambiemos nuestra mentalidad, aunque te haga parecer diferente a todo el mundo. Recordemos que somos diferentes a todo el mundo. Lo peor que nos puede pasar es que nos llamen locos. Pero si es por tener buenos pensamientos conforme a la voluntad y a la ley de Dios, que nos llamen 100,000 veces locos. Así que bienvenidos al mundo extraordinario del Señor, que hace lo posible y lo imposible. Las obras de fe que podamos emprender son producto del pensamiento de una mente renovada. Así que el instrumento para renovar nuestra mente es la verdad de Dios plasmada en su palabra. A medida que usted cambie sus viejos patrones de pensamiento por los principios y valores establecidos por Dios en su palabra, usted tendrá una mente sana, coherente, equilibrada y enfocada, capaz de discernir la voluntad de Dios, amados hermanos. Dios los bendiga y bendiciones.